Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfaz, este espacio que junto al amigo hoy presente, José Estebenazzi, de hace 5 años, estamos desarrollando esta rama de la seguridad que tiene que ver con justamente la gestión de riesgos, la gestión de emergencias y desastres. Y bueno, han coincidido los planetas. Un gusto, realmente, sí. Hacía mucho y en pandemia, que es importante. Y en pandemia, también. siempre por supuesto manteniendo los protocolos, ¿no? Y hoy, José, vamos a estar tocando un tema desde una visión, como siempre, particular, pero la de hoy ya venimos con otra actividad anterior, con el invitado que ahora vamos a presentar, Sí. y que de alguna manera llamó mucho la atención, ¿no? Porque es Sí, una... en efecto, en otra actividad en que estuvimos juntos hubo una repercusión por la temática, es sumamente vigente. Y cada vez se demanda más. Exactamente. Hablando de demanda. Hablando de demanda, le damos la bienvenida a nuestro invitado, que es el doctor Javier Moral. Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer. Gracias, Ricardo. Gracias, José, por esta invitación. Perfecto, bueno. Hablamos de esta actividad que tuvimos, pero siempre, bueno, nosotros tenemos esta visión integral de la gestión de emergencias, de desastres, sí. Y uno es el aspecto jurídico, ¿no? O sea, de alguna manera, antes de comenzar a hablar, siempre hacemos que el invitado se presente, ¿no? Para tener, digamos, esa información de cuál es su relación, en este caso, entre la justicia y, o lo jurídico y los desastres. ¿Sí puedes presentarte? Bueno, soy Javier Moral, soy abogado, sí, muchas gracias, y he participado de alguna manera en ambos caracteres, como querellante y muchas veces como defensor, en las lamentables tragedias y siniestros que hemos tenido, por ejemplo en el caso de ONCE, aquel tren que colisionara ese 22 de febrero del 2012 y que dejara 52 fallecidos y un centenar de heridos, entre otras consecuencias. También participo en la causa conocida como la tragedia de Barracas, aquella en donde una pared se cayera ese 5 de febrero de 2014 sobre 10 bomberos y demás servidores públicos que terminaron con el fallecimiento. También participo en la causa de Pigmento, aquella en donde hace 2 años explotó en el barrio porteño de Villa Crespo una perfumería y terminó con el lamentable fallecimiento de varios bomberos, entre otras causas que tenemos lamentablemente, como seguramente vamos a charlar, bastante experiencia en nuestro querido país. Sí, desde ya es un aspecto que muchas veces se cree que cuando finaliza, o sea, se retiran los bomberos del lugar, ¿no? O los medios se retiran, todo ahí, ¿no? Se como termina. Que quedó todo en la normalidad, que eso ya se terminó. Claro. No es así. Y hay estos aspectos que tienen que ver justamente con causas que se generan, ya sea para determinar responsabilidades seguramente, también desde los organismos de respuesta, ¿no? Que muchas veces a mí me ha pasado en la causa de Cromañón, que siendo respondiente tuve que ir a declarar porque justamente existe también buscar responsabilidades de cómo fue la respuesta frente a una emergencia. ¿Cómo podés hacer esta relación, digamos, con casos que seguramente, nosotros hablamos de los de Argentina, pero también en otros países ocurre esto, sobre la relación entre la justicia o lo jurídico y las emergencias y los desastres? Por supuesto, sí, el derecho actúa después, a consecuencia de un siniestro. El derecho siempre trata de establecer las responsabilidades que pudieron ocurrir en un hecho. Es decir, los operadores judiciales, tanto los jueces como los fiscales, como los abogados, todos tratamos de reconstruir qué puede haber pasado en un evento en el cual no participamos. Y eso se trata de analizar en base a indicios, en base a cuestiones objetivas y cuestiones subjetivas, como testimonios, pericias, etcétera, los cuales tratan de reconstruir qué hubiera pasado. Y en base a esa reconstrucción se analizan las responsabilidades que eventualmente pudiera ocurrir, porque no solo tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se llama el curso causal, es decir, los delitos de tipo culposo, sino también hay, hoy en día, en el derecho penal moderno, los delitos de comisión por omisión, esos delitos en los cuales la persona no causa, pero interrumpe ese nexo causal en función de que no tiene lo que se llama el nexo de evitación. Estaba obligado a interrumpir esa causalidad evitándola y en función de una omisión no la cumple. Por ejemplo, en el caso, se puede decir, una persona que omite en el cumplimiento de su deber
determinada cuestión que tiene como consecuencia el resultado. Eso es lo que la justicia muchas veces busca y que se analiza justamente para el caso de todos aquellos que son convocados a un determinado evento, ya sea en forma voluntaria o ya sea en forma contratada o por alguna determinada relación jurídica anterior. Bien, bien. O sea que acá podemos encontrar tres grandes actores, ¿no? Donde se los va a estar, por decir así, tratando de investigar para ver si hay algún tipo de relación o de responsabilidad. Uno puede ser desde el punto de vista de un funcionario público, de un privado, y también desde el punto de vista, y esto es importante, ¿no?, que después seguramente vas a estar profundizando más, desde el voluntario muchas veces. O sea, desde el punto de vista de la respuesta a la emergencia, también puede llegar a haber algún tipo de responsabilidades, no en la comisión en sí, por ejemplo, los casos que dabas vos antes, por qué se produjo la explosión, pero sí desde la respuesta, ¿no?, a las emergencias. O el funcionario, o sea, uno toma siempre por ahí la figura de la gran explosión, la inundación, pero también hay eventos, por ejemplo, eventos masivos, donde también hay casos, ¿no?, que han ocurrido muertes o lesiones, donde hay responsabilidades también de todos los que intervienen dentro de lo que es no solamente el funcionario municipal, sino también el integrante de algún tipo de sistema de emergencia, no sé, el director de protección civil, o bueno, aquello que tenga responsabilidades. ¿Está bien así encarado? ¿Esos tres actores pueden existir o se pueden llegar a...? Perfecto. Lo que tenemos que entender es que hoy en día se está buscando lo que se llama quién tiene la posición de garante, la posición de garantía. Las personas que, ya sea en forma voluntaria o por un contrato, asumen de alguna manera la custodia o protección de un determinado tipo de bienes, estos pueden responder y pueden ser eventualmente responsables en un proceso penal. No solo una persona que dice, bueno, mire, yo soy dueño de una empresa, o yo soy el que se encarga de lo que se llama el safety, sino también aquel que puede ser voluntario, aquel que dice, bueno, a ver, yo dedico tiempo de mi familia, la dejo y me voy en pos de cubrir determinado evento, incluso arriesgando su propia vida. Ese carácter de voluntario no lo exime de una responsabilidad si esa omisión o esa acción de esa persona tuvo un resultado disvalioso y una consecuencia. Entonces, lo que busca la justicia es analizar si la conducta, ya sea activa u omisiva, de esa persona tuvo incidencia en el resultado, es decir, si elevó el riesgo o no. Entonces, muchas veces, cuando uno, como voluntario, ejerciendo una función por omisión o por alguna acción que tuvo consecuencia como resultado, puede ser reprochable jurídicamente. Y eso es no solo una gran siniestro, tiene que ser una gran tragedia, sino pasa lamentablemente todos los días. Es decir, ya sea un funcionario público, no hablamos de un ministro, hablamos de un funcionario de menor categoría o un empleado público que tiene la obligación de controlar algo o de firmar o de habilitar, o a un profesional externo, un contratado que viene a hacer un plan de contingencia, un plan de evacuación y que con su firma de alguna manera homologa, habilita o permite que se continúe determinada situación, puede tener responsabilidades, y es el que en definitiva el juez va a venir a pasar el tamiz, ¿no? Cuando tiene el hecho y empieza a descomprimir la cadena de responsabilidades, va a ver el eslabón que habilitó, el eslabón que planificó, el eslabón que hizo el cálculo para que determinada consecuencia no suceda. Perfecto, Javier. Esto me arroja una luz adicional sobre una temática que Ricardo mencionaba, los voluntarios. Y yo lo refuerzo, el tema de los voluntarios espontáneos, hay una norma ISO en tal sentido, y me parece en principio que hay un requerimiento de que es la difusión desde la perspectiva jurídica del rol del voluntario, ¿no es cierto?, por más que esté encuadrado en alguna norma internacionalmente aceptada, es sumamente valioso para todos para saber realmente cuál es el compromiso que puede tener cada persona que está en la escena. Llegan de diversos orígenes, públicos o privados, con diverso tipo de formación y de expectativas, y probablemente no tengan una base común, un mínimo conocimiento desde esta perspectiva de derecho. Por eso decíamos al comienzo de la importancia de este tema y los requerimientos que esto está originando, digamos, ya en forma actual, ¿no?
Sí, por supuesto, el otro día, en el marco de una charla que brindábamos, nos habían hecho una pregunta muy inteligente, diciendo, bueno, ¿qué sucede si hay un sujeto que está en la vía pública y que tiene un siniestro y yo que tengo algún conocimiento de la resucitación y la RCP, me pongo a hacer determinada salvataje? Bueno, en la medida que con mi acción produzca que esta persona se salve, no voy a tener ningún inconveniente. Ahora, en el caso de que lo que yo haga no sea la última tendencia, la última, digamos, modalidad en la medicina, o que no tenga la capacitación, o que mi capacitación esté desactualizada y esto ya no se haga así, por más buena voluntad que ponga, por más voluntariado, si mi acción, por más voluntad y buena fe que le ponga, tuvo consecuencia con el resultado, puedo llegar eventualmente a tener un reproche penal en función de que quizás, por más buena fe que uno le ponga, elevó el riesgo y quizás materializó un resultado a pesar de toda la buena voluntad que le pusiera. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar bastante seguro a la hora de emprender un auxilio de si contamos con la capacidad mínima, si contamos con las últimas tendencias o las últimas formas de llevar a cabo una determinada rol ante una determinada situación. Y que si además determinada situación, dentro de las cuestiones que podemos elegir, elegimos el método más eficaz, idóneo y adecuado de acuerdo a las circunstancias, de modo, tiempo y lugar, que eso es lo que va a valorar el... Claro, por eso es importante, ¿no? Digamos, todos aquellos que estén en condiciones, hay que ver también la figura, ¿no? Si es un voluntario o alguien que, no porque haya visto, y es bueno el ejemplo que das, ¿no? De la práctica de la maniobra de RCP, porque lo haya visto en YouTube, sino que aquel que está en condiciones, y normalmente cuando reciba un curso, sea un curso que esté dictado por un instructor, digamos, que esté certificado. Acá lo que más se conoce por ahí es Cruz Roja Argentina. Entonces, no es lo mismo que lo practique él, que tal vez desde ya va a estar certificado. De hecho, los cursos que se dan como de RCP tienen que seguir manteniendo la condición, entonces 2 años después tienen que volver a rendir, ¿no? Para mantenerlo. O sea, ahí es un poco lo que comentabas, de una cosa es que sepa hacer lo que esté en condiciones y otra no, ¿no? Así que esas cuestiones, yo creo que llegado el momento, el juez, el fiscal o quien tenga que hacerlo, lo va a ponderar, ¿no? Por supuesto, siempre esa posición de garantía en la que uno se dirige cuando se produce determinado hecho siniestro de pequeña o gran envergadura, es la que nos va a analizar el juez eventualmente a futuro. Entonces, si la situación no tiene ninguna diferencia con el resultado y yo no la incrementé, seguramente no voy a tener un reproche o eventualmente ante un reproche no voy a tener mayores consecuencias. El problema deviene cuando se produce un resultado y una persona fallece o tiene una lesión o el incendio se produce o la explosión o la inundación con mayores, digamos, repercusiones y mi conducta de alguna manera la provocó o la incrementó o no la evitó. Entonces, lo que tenemos que establecer y analizar es, primero, una gran capacitación para que cuando yo eventualmente me toque esa situación, haga la última tendencia o la última formación o lo que corresponde de acuerdo a los últimos métodos en la praxis, ¿no? que se realizan. Y además tengo que tener no solo el conocimiento certificado, homologado o una práctica que, por más buena fe que yo le ponga, si yo me pongo, como vos decías, Ricardo, a ver YouTube, intento ante un salvataje y ese salvataje no es exitoso y me sale mal, muy posiblemente tenga consecuencias. Por más voluntarismo o buen samaritano que también se hablaba el otro día en la charla, puedo tener algún reproche penal. Claro, eso, ¿no? Un poco lo hablamos también. Esa figura así de buen samaritano, me parece que es una fórmula que podríamos desarrollar, las explicaciones, los requisitos, las necesidades que pretende satisfacer esa figura de buen samaritano. Me parece interesante. Yo lo que apunto, ya que se menciona varias veces el tema de capacitación, es que muchas veces se confunden diversos tipos de actividades con capacitaciones. Y capacitación, lo reitero, es aquella actividad que ha sido diseñada, desarrollada, es presentada y es evaluada, sobre todo la última palabra, es evaluada.
Muchas veces me pasa que simplemente en presentaciones informativas la gente me agradece por la capacitación. Y yo digo, no, usted no ha sido capacitado, ha sido informado y yo no tengo ninguna realimentación acerca de en qué sentido usted se apropió de la información y si es que se lo apropió de la manera en que yo tenía intención de que lo aprovechara. Ese tema es clave, el punto final de la evaluación, ¿no es cierto? Ese proceso que es para resolver problemas de desempeño en un puesto de trabajo, sea de voluntario o espontáneo, sea de miembro de una brigada de rescate o lo que sea. Yo insisto mucho con ese tema, perdonen que sea reiterativo, ¿no? No, pero está bien, más hoy que pululan, digamos, los eventos por Zoom, ¿no? Sí. Y lo consideran como una capacitación y en realidad es, como bien vos decís, Una o sea, es presentación una presentación, informativa. informé, yo no hay forma justamente de medir cuál fue, digamos, la capacidad y habilidad, porque uno cuando capacita, lo que hace es que ese destinatario logre habilidades y capacidades. Bueno, con simplemente expresar algo no sirve, ¿no? O sea, no es Eso necesario. Habías dado también un muy buen ejemplo, ¿no? Esto del buen samaritano, en un caso real de un ascensorista, que tal vez esto es bueno como ejemplo gráfico para que la gente lo entienda, no necesariamente uno tiene que ser un bombero voluntario o algún otro tipo de actividad. No, por eso yo decía que cualquier persona en forma voluntaria puede dirigirse en esa condición digamos, de posición de garante. Es decir, yo le contaba el ejemplo de un cliente, el cual tuve, que se dedicaba al mantenimiento de ascensores y tenía profundo conocimiento, y un día estando de vacaciones subió a un ascensor con un piso muy elevado y el ascensor, de esos gigantes, con mucha gente en su interior, se detuvo. Entonces presuroso, sacó un destornillador que siempre iba consigo y se puso a desarmar el tablero frente a la gente que decía, señor, no toque, y se desesperaba. Y empezaba a tratar de interpretar por qué se había parado el ascensor y si el sistema era alemán, si era japonés, si era americano. Y entonces con los dientes que lava, con las herramientas que tenía y hacía chispa, entonces el ascensor subía, bajaba, hasta que finalmente entendió el sistema frente al llanto de las personas y logró hacer que el ascensor descienda hasta la planta baja. Si eso hubiera salido mal y esa situación de él haberse puesto en esa posición de garante hubiera hecho que se desplomara el ascensor, sin lugar a dudas, esa situación del buen samaritano, su buena fe, su cuestión de humanitaria, hubiera tenido un reproche penal absoluto. Es decir, claro, hay que tener mucho cuidado. Si yo, por más que conozca muy bien distintos simuladores de vuelo a través de mi computadora, eso no implica necesariamente que ante una situación de emergencia yo me pueda constituir ante el desmayo del piloto y el copiloto para bajar el avión. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, porque si yo no llego a bajar ese avión en base a un curso que yo tomé a través de Zoom, sin lugar a dudas voy a incrementar el riesgo de carácter potencial o de carácter, digamos, concreto en el caso de la muerte o la lesión ante el estrellato de ese avión, ¿no? Claro. Sí, que nuestro accionar, digamos, no genere un daño mayor al que no actuamos, ¿no? Y hablando de estas, así, tres figuras que yo hablaba, ¿no? Un poco el funcionario, el privado, el voluntario ya alguna vez, de alguna manera lo estuviste describiendo. ¿Qué figuras penales le pueden llegar a caber, ¿no? Frente a la ocurrencia de algún evento? Sí, nosotros generalmente descartamos en este caso los delitos de comisión dolosa, donde una persona viene y adrede, genera un fuego, una inundación, una explosión, pero tenemos que entender que cuando se produce un estrago, una inundación, una explosión, un siniestro de mediana envergadura, hay delitos en cuanto a desde un mes hasta un año, y si hay muerte de una persona, hasta 5 años de prisión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la respuesta de la justicia penal frente a una situación de esta naturaleza que incrementa el riesgo es elevada. Tenemos hasta 5 años de prisión si cae la posibilidad de que una persona fallezca. Entonces, cuando elegimos esa posición de garantía en forma contratada, es decir, yo soy safety de una empresa y me dicen que yo tengo que controlar determinada fuente de peligro. Entonces, yo tengo que evitar que esa fuente de peligro, digamos, eleve el riesgo inherente que tiene y tengo que minimizar. También tengo otra posición de garante en cuanto a que venga de donde venga, yo
le ponga de alguna manera la imposibilidad de atacar esos bienes de peligro. Es decir, que se me prenda fuego un galpón, una empresa que tenga productos peligrosos o no. Cuando yo tengo la asunción como safety, tengo responsabilidad. Y esa responsabilidad no puede ser nunca delegada al 100%, salvo condiciones muy particulares. Siempre esa responsabilidad es compartida entre varios. Sí. También tenemos que destacar que cuando exista un funcionario público en el medio de estas cadenas, esa situación es de carácter en principio imprescriptible, por lo cual puedo llegar a eventualmente tener una responsabilidad de algo que ocurrió hace 10 años atrás. Claro, claro. Eso es importante, ¿no? O sea, sin duda. Cuando hay alguna víctima, y más si es funcionario, que no tiene una prescripción, ¿no? O sea que es algo, digamos, un riesgo más a quienes gestionan riesgos o de alguna manera... Un condicionamiento más que implica incluir este aspecto, este enfoque en todos los aspectos del planeamiento, la organización, la dirección y el control de las actividades que se hagan en la gestión de riesgo de desastre y emergencia. Ahí está. Ahí está. O sea, siempre nunca se lo evalúa, salvo cuando, bueno, ya uno es parte, ¿no? Y de esa manera, a ver, esta cuestión no es contribuir al pánico, ¿no? Porque tal vez un voluntario dice, no quiero ser más voluntario por toda la responsabilidad que tenga. No, sí es importante percibirlo, saber estas responsabilidades, ¿no? Claramente. Así que... No, por supuesto. Recordemos que desde las tragedias que tuvimos, como la APA, AMIA, la Embajada, hasta las últimas de estos días, se ha profesionalizado la cuestión. Hoy en día ya no es como ocurrió hace algunos años, ya las cosas van saliendo, gracias a Dios, mejor, pero bueno, en base a la capacitación, en base a la planificación, en base a la experiencia. Entonces, bienvenidos los voluntarios, pero sepamos que cuando nos ponemos como voluntarios tenemos que tomarnos las cosas con la mayor dedicación, la mayor planificación y capacitación para que eventualmente, si algo sale mal, digan, no, mire señor, a pesar de todo esto y esto, yo hice lo que la técnica indica. Después, bueno, si no se pudo controlar o la cuestión se produjo independientemente de mi condición, eventualmente voy a poder quedar exento. No se olviden que acá lo que hace la justicia es intelectualmente suprimir la conducta, ya sea por acción o omisión de un determinado sujeto, voluntario o contratado, y analizar si, suprimiendo esa conducta, el resultado se da igual. Entonces, en función de eso es el reproche que voy a tener. Perfecto. La verdad, más que claro, más didáctico. Sí. Y además teniendo en cuenta que gran parte yo un poco apunto más a esto de la atención a la emergencia, ¿no? Nuestro país está muy desarrollado desde el punto de vista del voluntariado, ¿no? Y bueno, tal vez se consideraba eso. Y bueno, yo estoy poniendo algo de mí, es algo que yo hago, ¿cómo me van a estar reprochando? Y también recordando otra cosa que había señalado, anécdota que había señalado Javier Vos respecto a creo que era un cliente o algún conocido de origen oriental, ¿no? Que te preguntaba, no sé si recordás, así lo contás bien, la cuestión de... Sí, el otro día me hacían, en una de las charlas que brindábamos, nos preguntábamos qué valor le da, por ejemplo, la justicia argentina respecto a el buen samaritano. Claro. Entonces me hacía acordar a un cliente japonés que una vez tuve por una en particular, que me hizo una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta, o por lo menos de mi parte. Claro. Me dijo, ¿cuál es el valor que le da la justicia argentina al honor? El honor. La verdad que es una incertidumbre pretender que un juez argentino diga, mire, en función del honor, usted tomó determinada cuestión. Entonces, un poco difícil quizás es transmitir que por más voluntariado que yo le ponga, si salió mal, incrementé el riesgo, esa puede eventualmente tener alguna consideración, pero lamentablemente el resultado, por más voluntad que yo le ponga, se va a producir. Recordemos que uno lo decía, cuando uno dice, yo pensaba que, es la antesala del desastre. Cuando yo pensaba que esto no iba a suceder y sucedió, ahí es donde tenemos el problema. Perfecto, Javier. Bueno, ya estamos llegando al final. Lástima. Lástima, sí. La verdad que pasó en forma muy rápida. En el caso que quieran contactarse, me imagino igual a vos te encuentran por las redes, ¿no? Pero si querés dejar algún tipo de sitio, página o dirección de mail. Sí, bueno, en las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y Twitter, si no, el sitio es www.drmoral.com.
y ahí están los teléfonos de contacto, igual en cualquier red social figura, en algunos casos en los que he participado, me pueden contactar libremente y si no a través de la producción. Perfecto, Javier. Bueno, hemos un placer. disfrutado de la entrevista con Javier, realmente un tema apasionante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo. Sabemos Sí. de tu agenda. Muchas podemos gracias. llegar a concretarlo y eso es lo importante, que esta visión, desde este punto de vista, también sea conocido y bueno, y más en tu caso con toda la experiencia que tenés, ¿no? No, les agradezco a ustedes profundamente la invitación cuando quieran y es un placer hablar de estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Javier. Cordial saludo, Javier, un gusto. Bueno, ¿te despedís vos? ¿Querés? Me despido yo hasta la próxima edición de un programa de Interfase. Esperemos estar compartiendo el estudio con Ricardo y bueno, si no lo haremos en solo, turnándonos como lo hacemos otras veces. Como siempre, muchas gracias a la gente de Canal 22 por todo el apoyo a Interfase. Muy bien. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo.